Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos a Cineparchados. Como bien saben, existen muchas películas de ciencia ficción en donde la humanidad se ve diezmada y confinada para sobrevivir. Algunas de estas producciones resultan ser cautivantes y entretenidas. Sin embargo, algunas fallan por completo, y en esta ocasión ha sido el caso, al menos en mi opinión personal, de la más reciente película llamada Elevation o Criaturas, Línea de Extinción, del director George Nolfi, quien es conocido por dirigir la película Los Agentes del Destino y por participar en producciones como Bourne el Ultimátum o La Nueva Gran Estafa. En esta oportunidad, dentro del reparto se encuentran Anthony Mackie, Morena Baccarin, Maddie Hayson y Danny Boy Jr. La historia de Criatura Línea de Extinción se centra en narrar que la Tierra ha sido invadida por unas criaturas llamadas segadores, las cuales han acabado con el 95% de la humanidad, lo que ha obligado a los pocos sobrevivientes a refugiarse en las montañas rocosas sobre 2.400 metros de altura. Sin embargo, después de 3 años, un padre de familia llamado Will deberá arriesgarse para buscar los recursos que requiere para que su hijo pueda vivir. A él se le une Katy y Nina, esta última con la esperanza de poder llegar hasta su laboratorio para encontrar la manera de dañar a los segadores y así poderlos enfrentar. Así que se aventuran dejando atrás las líneas seguras para poder cumplir con su propósito. No puedo hacerlo sola. ¡Rápido, Will! Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Lo primero es debido a que este tipo de historias ya están muy trilladas, lo que sin duda le juega en contra, ya que el público se empieza a sentir saturado. Pero en el fondo no es tan así, porque si no, ninguna lograría funcionar. Por lo que para mí la razón es simple, y es debido a que los personajes, incluidas sus interpretaciones, les falta carisma y química, siendo así que no convencen para nada, tornándose en personajes planos y aburridos, porque durante lo que dura el metraje te importa poco o nada lo que les pueda suceder, siendo esto un factor importante, porque sencillamente el público no logra conectar ni con las motivaciones ni con el drama de los personajes, demostrando que estos no están ni bien construidos ni bien desarrollados. Y es que no hay que negar que las interacciones entre los personajes carecen de fuerza, y con esto no me refiero al aspecto físico, sino a lo emocional, lo que los motiva, esa intensidad en pantalla que se requiere para hacerle creer al espectador que lo que están experimentando es real. De allí que aunque sea ciencia ficción, tú puedas conectar con sus historias. Porque por ejemplo, la química que tienen Tom Cruise y Emily Blunt en Al filo del mañana, o las actuaciones del reparto de Un lugar en silencio, o incluso la interacción que tiene Morena Baccarin junto a Gerard Butler en Greenland, permiten que proyecten esa química e intensidad necesaria, dándole credibilidad a la historia. De allí que Criaturas Línea de Extinción no despierte ningún interés, resultando aburrida y genérica. Esto es más importante que tu hijo. Nada es más importante que mi hijo. Por otra parte, las criaturas aparecen en pocas ocasiones en pantalla, y eso que según se explica en la misma película, estas han invadido por completo la Tierra, por lo que resulta absurdo que solo aparezcan cuando se les hace conveniente, eso sin contar que por momentos se perciben que son criaturas rápidas en comparación con la velocidad de los seres humanos, pero extrañamente no tan rápidos cuando una vez más es conveniente para la trama, y más aún al utilizar contra ellos armamento que no les hace ni cosquillas. Además, algunas situaciones no tienen ningún sentido, siendo una de ellas la manera en la que tiene la película de hallar por fin la forma de acabar con las criaturas, basándose principalmente en una hipótesis, pero que al momento de verificar no logra funcionar. Sin embargo, mágicamente ajustando uno que otro detalle, con el tiempo limitado y una parte fuera de cámara logran descubrir la forma de hacerle frente a los segadores. Lo más interesante de esta película es el diseño de los segadores, el origen de estos y descubrir lo que realmente son, recordándome en parte a las máquinas animales de la saga del videojuego Horizon. Lastimosamente, el recurso de las criaturas resulta desperdiciado, porque al guardar estos datos hasta el final, se termina por desaprovechar la oportunidad de explorar y desarrollar algo mucho más elaborado que se enfocara en los segadores. En general, Criaturas, Línea de Extinción es una película que no aporta nada nuevo, y aunque como espectador sabes a lo que vas, conociendo que la trama se desarrolla dentro de un entorno posapocalíptico,
y Invasión, esto no resta que sea una película aburrida y genérica. Por eso, yo a Criaturas, Línea de Extinción le doy una calificación de 4 sobre 10. Ahora sí, por último les recuerdo que pueden apoyarme suscribiéndose, compartiendo y dejándome su like. También los invito a que me dejen saber sus comentarios acerca de lo que les pareció a ustedes esta película. Por ahora, no siendo más, me despido, hasta la próxima, chao.